El 17 de abril de 1955, Albert Einstein fue hospitalizado por un dolor en el pecho, sin saber que sufría una enfermedad mortal, un aneurisma de la aorta abdominal. En ese momento estaba ocupado preparando un discurso que daría por televisión. Los médicos le propusieron una cirugía inmediata, pero Einstein, sintiendo que ya había cumplido con su misión, la rechazó con estas palabras: «No tiene sentido prolongar la vida artificialmente. He hecho lo que debía, ahora es momento de irme». A la mañana siguiente falleció en el hospital de Princeton. Sin embargo, lo más curioso ocurrió después de su muerte. El patólogo que realizó la autopsia extrajo el cerebro de Einstein sin el permiso de su familia para estudiarlo. Este acto iba completamente en contra de la última voluntad de Einstein. El patólogo Thomas Harvey, quien extrajo el cerebro de Einstein, lo congeló en formol solo 7 horas después y lo guardó para realizar estudios. Su objetivo era descubrir los secretos en el cerebro de este genio único. Einstein, durante su vida, detestaba ser idolatrado y deseaba que su cuerpo fuera destruido, pidiendo que sus cenizas fueran esparcidas en secreto. Sin embargo, Harvey desoyó este deseo y no solo extrajo su cerebro, sino también sus ojos, los cuales regaló al doctor ocular de Einstein, Henry Abrams. El hijo de Einstein, Hans, intentó convencer al doctor sobre su proceder. Finalmente, Harvey prometió que usaría el cerebro únicamente con fines científicos. Sin embargo, no cumplió su promesa y el cerebro fue guardado durante años. En los estudios realizados en el transcurso de un año, surgieron hallazgos muy interesantes. El cerebro de Einstein era más pequeño que el de una persona promedio, pesando solo 1230 gramos, cuando el peso promedio de un cerebro humano es de alrededor de 1400 gramos. Sin embargo, algunas diferencias estructurales sorprendieron a los científicos, y estas variaciones despertaron una nueva curiosidad por investigar el secreto de la inteligencia de Einstein. Harvey dividió el cerebro de Einstein en 240 partes y lo examinó bajo el microscopio. Aunque al principio no pudo publicar sus hallazgos, años después se descubrió que algunas áreas del cerebro de Einstein se habían desarrollado de manera diferente a las de otras personas. Se pensó que la región del lóbulo parietal del cerebro, en particular, estaba mucho más desarrollada y que esta área estaba relacionada con la inteligencia. El cerebro de Einstein deambuló durante años como una especie de maldición. Durante un tiempo se trasladó por Estados Unidos y nadie estaba dispuesto a estudiarlo seriamente. No fue sino hasta 40 años después que se realizaron los estudios necesarios. 44 años después, los hallazgos obtenidos del cerebro de Einstein fueron publicados por primera vez y los descubrimientos hasta ese momento fueron bastante interesantes. El tamaño del cerebro se mostró como un ejemplo de que no está directamente relacionado con la inteligencia. Las características inusuales del cerebro de Einstein abrieron la puerta a muchas investigaciones sobre cómo funcionan los cerebros geniales. Las características estructurales de su cerebro nos brindan luz para entender su inteligencia y habilidades especiales. Su cerebro presenta diferencias notables en comparación con un cerebro humano típico. Estas diferencias se concentran especialmente en las funciones motoras, las funciones sensoriales y las áreas del cerebro relacionadas con el pensamiento matemático. Una de las diferencias más notables en el cerebro de Einstein son los cambios estructurales en el lóbulo frontal. Normalmente, esta área tiene 3 pliegues principales, pero en el cerebro de Einstein hay un pliegue adicional. Esta anomalía señala una área en el lóbulo frontal derecho relacionada con las habilidades matemáticas no verbales. Esto podría explicar la extraordinaria capacidad de Einstein para pensar matemáticamente y trabajar con conceptos abstractos. En el cerebro de Einstein también se encuentran diferencias notables, especialmente en las áreas motoras relacionadas con los movimientos de su mano derecha. La corteza motora del cerebro, la zona responsable de los movimientos de los dedos, parece estar más desarrollada que en un cerebro humano estándar. Esta diferencia podría haber respaldado su habilidad para tocar el violín. Einstein comenzó a tocar el violín a los 6 años y estuvo interesado en la música a lo largo de su vida. El desarrollo de estas funciones motoras podría haberle otorgado la capacidad de pensar en música. Se ha encontrado que en el cerebro de Einstein, la cantidad de neuronas en la región de Brodmann, asociada con el procesamiento del lenguaje y las palabras,
es menor que la normal. Esto podría haber causado que Einstein tuviera dificultades para aprender a hablar y desarrollar habilidades lingüísticas en su infancia. Sin embargo, esto no impidió su capacidad para pensar matemáticamente y de manera abstracta. Muchos investigadores señalan que Einstein tendía a pensar no con palabras, sino con colores y música. Esto sugiere que podría haber tenido un estilo de pensamiento sinestésico. Otra diferencia importante en el cerebro de Einstein es que la estructura llamada cuerpo calloso, que conecta los dos hemisferios cerebrales, es más densa de lo normal. Esto indica que la comunicación entre los dos hemisferios del cerebro es mucho más rápida y eficiente. La alta densidad de esta conexión podría haber permitido que su cerebro funcionara casi como una supercomputadora. En el cerebro de Einstein se encuentran diferencias estructurales notables, especialmente en las áreas asociadas con el pensamiento matemático y físico. El lóbulo parietal izquierdo es un 15% más grande que el promedio y está relacionado con el pensamiento simbólico y escrito. Además, el neocórtex, responsable de la memoria y las funciones cognitivas superiores, muestra una gran diferencia estructural. Estas áreas han ayudado a Einstein a desarrollar sus habilidades de pensamiento abstracto, profundo y resolución de problemas. Estas diferencias estructurales en el cerebro de Einstein podrían estar relacionadas no con una inteligencia innata, sino con el desarrollo de un estilo de pensamiento diferente. El desarrollo excepcional de ciertas áreas de su cerebro reforzó su capacidad para pensar en música y estética, transformando su manera de percibir el universo. Sin embargo, a pesar de la prominencia del pensamiento matemático y a pesar de los conflictos entre la física clásica y la mecánica cuántica, la creatividad de Einstein y su capacidad para pensar profundamente siempre han sido superiores. En el cerebro de Einstein se encuentran diferencias estructurales notables, especialmente en las áreas asociadas con el pensamiento matemático y físico. El lóbulo parietal izquierdo es un 15% más grande que el promedio y está relacionado con el pensamiento simbólico y escrito. Además, el neocórtex, responsable de la memoria y las funciones cognitivas superiores, muestra una gran diferencia estructural. Estas áreas han ayudado a Einstein a desarrollar sus habilidades de pensamiento abstracto, profundo y resolución de problemas. Estas diferencias estructurales en el cerebro de Einstein podrían estar relacionadas no con una inteligencia innata, sino con el desarrollo de un estilo de pensamiento diferente. El desarrollo excepcional de ciertas áreas de su cerebro reforzó su capacidad para pensar en música y estética, transformando su manera de percibir el universo. Sin embargo, a pesar de la prominencia del pensamiento matemático y a pesar de los conflictos entre la física clásica y la mecánica cuántica, la creatividad de Einstein y su capacidad para pensar profundamente siempre han sido superiores. Einstein, desde joven, comenzó a hacer preguntas y a entender el mundo de una manera diferente. Fuera de los métodos educativos clásicos, desarrolló su imaginación y pensamiento abstracto, desafiando los límites de su mente. Por ejemplo, realizaba experimentos mentales en los que probaba las leyes del mundo físico en su mente. Esto era un reflejo de su neuroplasticidad. Al usar su cerebro de formas nuevas y constantes, lo hizo más abierto al aprendizaje y al desarrollo. Años de investigación y pensamiento profundo fortalecieron aún más las conexiones neuronales en el cerebro de Einstein, otorgándole una capacidad de pensamiento única. Al final de este proceso, superó los patrones tradicionales de pensamiento, transformando por completo la física contemporánea. Al final, cada uno puede hacer su propio viaje. Einstein dedicó años a desarrollar su cerebro, pero tú también puedes trazar tu propio camino y desarrollarte. No estás en desventaja. Lo único que necesitas es estar decidido a aprender continuamente, desafiarte a ti mismo y seguir la senda del éxito. La próxima vez que aprendas algo nuevo o pienses sobre un tema complejo, no olvides cómo las conexiones de tu cerebro cambian y se desarrollan. Esto no solo te ayudará a adquirir más conocimiento, sino también a disfrutar más de la experiencia. Sí, hemos llegado al final de este video. Si te gustan este tipo de contenidos, no olvides suscribirte a mi canal. Sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias por ver el video. Si quieres ver más contenido, no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.